quiero agradecer en nombre de UNSA Medita, la editorial de la Universidad Nacional de San Martín, la presencia de todos ustedes. A John Kedzie, a Gail Jones y Nicolas Jones, a autoridades, docentes, alumnos de la universidad, Soledad Constantini del Malva, lectores en general. A Fabián Valle, coordinador de la Casa de la Cultura, quien gentilmente nos ha cedido este espacio para que pudiéramos reunirnos hoy, para celebrar el comienzo de una nueva colección dentro de nuestro catálogo. Generalmente, las editoriales universitarias centramos nuestros catálogos en la producción académica y muy pocas, no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo, se dedican a la literatura. También es cierto que pensamos el catálogo acompañando la vida académica. Y en esta ocasión, el nacimiento de la Cátedra de Literaturas del Sur, dirigida por John Kedzie, ha sido el puntapié inicial para sumergirnos como editorial en este maravilloso mundo de la literatura. Por eso quiero agradecer especialmente a John y a nuestros primeros autores, Gail Jones y Nicolas Jones, quienes han tenido la valentía de publicar con nosotros sus respectivas obras, 5 campanas y Rostro original. También quisiera agradecer a las traductoras Julieta Barba, Silvia Haberbaum y Teresa Arijón, a todo nuestro equipo editorial, especialmente a los editores Javier Beramendi y Wanda Soberman, y a su coordinadora Laura Petz, a los diseñadores Ángel Vega y María Laura Lori, quienes han trabajado con profesionalismo, pero sobre todo con pasión. A continuación, Gail Jones y Nicolas Jones nos dirigirán unas palabras y luego 2 artistas del Instituto de Artes de Mauricio Kagel de la UNSAM, Tito Lorefice y Román Lamas, interpretarán fragmentos de 5 campanas y de Rostro original, acompañados por intervenciones musicales a cargo de la pianista Julia Mann, también del mencionado instituto. Gail Jones es escritora, ensayista y profesora universitaria. Es autora de libros de cuentos como The House of Breathing y Fetish Lives, las novelas Black Mirror, Dreams of Speaking, Sorry y Five Bells, que es la obra que estamos presentando hoy y es la segunda obra que se traduce al español. Actualmente es profesora de escritura en el Writing and Society Research Center de la University of Western Sydney. Ha sido seleccionada para el premio Mills Franklin a la narrativa australiana y preseleccionada para premios internacionales, incluidos el Impact Dublin y el Prix Femina. En 2001 recibió el Australian Universities Teaching Award for Humanities and the Arts. Con ustedes, unas palabras de Gail Jones. Thank you, Daniela. I want to begin by expressing my gratitude. This is an enormous honor and privilege to be represented by you in your new series. I'm very moved to be here, knowing that my work can be read in this audience in your Spanish. Bueno, muchas gracias, Dani. Bueno, Daniela, realmente quisiera comenzar agradeciendo a todos por el enorme honor, por el privilegio que me han dado de estar aquí. Me siento extremadamente emocionada de estar aquí y saber que mi obra puede ser leída por todos ustedes en el español de aquí, el español rioplatense. I'll say a little about my book, just as a way of sort of situating it in my interests. I won't talk for too long. My novel Five Bells is set on one day in Sydney, in the very heart of Sydney. Voy a decir algunas palabras con respecto a mi novela. Les prometo que no voy a hablar demasiado tiempo. Mi novela 5 campanas está ambientada en el verdadero corazón de Sydney y toda la acción transcurre en un solo día. It's the area of Sydney called Circular Quay, which is the place of monuments and icons. It's where there's the Sydney Opera House, the Sydney Harbour Bridge, the Museum of Contemporary Art, but also there's this great bowl of bright water across which ferries, tiny ferries, little toy-like green and gold ferries move, creating a pattern of
a wake pattern as they move. So for me, it's a place of pattern and monument and icon that needs to be negotiated. Sorry. Wake, the wake of a ferry, the curves of... Bueno, la acción entonces de esta novela, Cinco Campanas, transcurre en Circular Quay, que es un lugar bien céntrico de Sydney, destacado por sus monumentos, sus íconos. Es el lugar donde está situada la ópera de Sydney, tan famosa, tan icónica de la ciudad, también el Museo de Arte Contemporáneo y un puente muy famoso también. Pero también otra cosa que está presente en esta zona es el agua, la presencia del agua, los ferries que la circulan, que parecen como pequeños barquitos de juguete con sus colores rojos y verdosos, y que se mueven creando como un patrón de estela, ¿no? Típico patrón que generan los diferentes barcazas cuando se trasladan. Y creo que estos patrones de la estela que dejan los ferries y los monumentos y los íconos son cosas con las que es necesario amigarse, que de alguna manera es necesario procesar. Some locals see this place as degraded by tourism, that the meaning of its objects have become worn or eroded or depleted by the fact that they're overrepresented, that there are too many people there, that it's kind of noisy and messy. Muchas personas que viven en Sydney, es decir, los oriundos de Sydney, suelen ver este lugar como un lugar que se ha degradado por culpa del turismo, un lugar cuyas significaciones están erosionadas, están gastadas por causa de la sobrerepresentación, un lugar que está invadido de gente, un lugar ruidoso, muy desordenado. But for me, it's a cosmopolitan space, it's a vibrant space, and I wanted to think about this as a place of both encounter and of art. So I have 5 characters who arrive at this place at the same time. Bueno, para mí, sin embargo, todo lo que les acabo de describir de este lugar no es tan así. Para mí es un lugar que representa a una ciudad cosmopolita y vibrante, y es el lugar de encuentro, y es un lugar donde también se manifiesta el arte. Por eso allí confluyen al mismo tiempo en mi novela 5 personajes. There's a train that comes, a high train that slides around buildings, and as the train approaches Circular Quay, you see the opera house cut up as though in cinema. There's the iron struts of the bridge present this image cut. And for me, this, as an opening where 5 people are transported into this space, was a way of thinking about modernism, about the charge, the particular charge of a place that might seem otherwise too commodified, and about art itself, about what artistic viewing is, or artistic vision. Bueno, entonces hay una escena en particular, la escena inicial, en donde hay un tren sobrelevado que circula alrededor de los edificios de Sydney, y en un momento cuando se está acercando a Circular Quay, este lugar donde se sitúa la acción, aparece la ópera de Sydney recortada como si fuera una escena de cine, una escena de una película, por causa del efecto que tiene esto del tren trasladándose sobre el puente. Aparece como recortada la imagen de la ópera de Sydney. Y esto, para mí, poner en contacto a los personajes con esta situación y con este paisaje, de alguna manera a mí me lleva a reflexionar sobre el modernismo y la carga, como la carga energética, por así decirlo, que tiene un lugar en particular, un lugar que de otra manera está más comoditizado, un lugar que es visto como un commodity. En vez de verlo tan así, lo que me lleva este paisaje es a verlo más como una representación artística. Very impressive. Thank you. So this novel takes place on one day, in one place, but with people crisscrossing, meeting each other, not meeting each other. And I'm very attracted to the idea, this kind of modernist paradigm of a novel in one day, that it's a form of constraint that intensifies, compresses, if you like, and enables a sort of presumption that everything that can be felt and can happen might happen in one day. This attracts me as a philosophical idea. Bueno, y en la novela entonces, como les decía, la acción ocurre durante solamente un día, en un solo lugar,
y los personajes se entrecruzan, se encuentran, se desencuentran, y a mí una cosa que me atrae mucho, y es lo que utilicé para generar esta novela, es la presencia del modernismo, este paradigma modernista de hacer una novela en un solo día. Esto de alguna manera coloca una cierta restricción a la narración que hace que todo se intensifique, que todo se comprima, y que también nos lleva a esta presunción de que todo lo que puede suceder y todo lo que una persona puede sentir puede ser sentido y puede ocurrir en un solo día. De alguna manera a mí me atrae mucho esta idea hasta desde un lugar filosófico. So we all know these famous novels, Joyce's Ulysses, 16th of June, 1904, Mrs. Dalloway, which is at 13th of June, 1926. Anyway, we know these novels, but my interest was also in Australian modernism. And the title of my book, Five Bells, is from a very famous Australian modernist poem. The date that you gave was the date of publication of Ulysses, of Joyce's Ulysses? 1904. 1904, okay. This is not important. No, we're not talking about that. Ok, bueno, entonces todos nosotros... una cosa que yo quise plasmar en la novela es mi amor por el modernismo. Todos nosotros amamos diferentes novelas que han sido íconos del modernismo, como el Ulises de Joyce, por ejemplo, y el título de la novela en sí está inspirado en el título de un poema de un autor modernista, de un escritor modernista australiano. In 1927, a 30-year-old man, he was a cartoonist, he was an Irishman, he was a bon vivant. He drowned in Circular Quay. He was going on a ferry from the south shore to the north. We don't know if it was a suicide or an accident. He was larking about. He had beer bottles in his pockets. He made jokes that he could swim faster than the ferry. But this man drowned, this young, very gifted artist drowned in 1927, and Kenneth Slessor, the great Australian modernist poet, wrote an elegy for his drowned friend called Five Bells. Bueno, les voy a contar un poquito de qué se trata este poema, cuyo título inspiró la composición de la novela. En 1927, un dibujante de 30 años, caricaturista, un hombre muy talentoso, un artista, murió en la zona de Circular Quay, el lugar donde está ambientada la novela. Él estaba viajando en un ferry que se trasladaba del sur al norte, y bueno, resulta que se ahogó. No se sabe si se suicidó o si fue un accidente. Tenía como botellas de cerveza en los bolsillos, cosa que obviamente no ayudó a que sobreviviera, y bueno, le hacía bromas de que bueno, él podía nadar más rápido que el ferry. Bueno, sea como sea, haya sido alevoso o un accidente, este artista muy talentoso terminó ahogándose, y Kenneth Slessor, un poeta modernista muy famoso de Australia, decidió escribir una elegía en honor a este hombre que había sido su amigo, y esta elegía llevó por nombre Cinco Campanas. What is distinctive about this poem is the way it deals with grief. Five bells refers to nautical time. You know that time on a ship is rung. Five bells is 10:30. It's the time that the friend was lost. It's a poem that suggests that grief is like water. Grief is immersive. It capsizes you. It pulls you under. It's irresistible and uncontrollable. And the poem also suggests that time and memory are also like water. They are tidal, they flood, they flow and they do not flow. And it was this sort of repertoire of images that attracted me. Bueno, una cosa muy interesante de este poema es cómo manifiesta, cómo plasma el dolor. No sé si ustedes saben que el término cinco campanas es un término que se utiliza mucho en el vocabulario náutico, y lo que refleja es el horario de las 10:30, justamente la hora a la que murió este artista. Lo que plasma este poeta es el dolor como algo muy similar al agua. ¿Por qué? Porque el dolor es inmersivo, es un dolor, el dolor hace que uno se dé vuelta, como se da vuelta una barcaza, como se da vuelta un barco. El dolor hace que
que uno se sienta invadido por él, como hundido por él, es irreprimible, es incontrolable, y al mismo tiempo es un poema que compara el tiempo y la memoria con el agua, no solamente el dolor como el agua, sino el tiempo y la memoria, porque al igual que el agua, el tiempo y la memoria son tidales, es decir, como que responden a un cierto movimiento de mareas, fluyen, a veces dejan de fluir, y bueno, en fin, fue todo este repertorio de imágenes que a mí me atrajo muchísimo. The body of this man was never found. And so if you think of this bright space full of people, full of light, full of energy, that has beneath it some kind of lost, drifting presence, a disappeared one, if you will. Bueno, una cosa a señalar es que el cuerpo, el cadáver de este artista nunca fue encontrado, y es interesante pensar en este espacio, ¿no?, que actualmente lleno de público, lleno de personas, lleno de luz, lleno de energía, en cuyas profundidades hay una presencia perdida de alguien que se proyecta a través de las aguas. I'm not from Sydney. I grew up in remote Western Australia. I arrived first in Sydney 7 years ago, and in my first week I was standing on a ferry in the darkness, about midnight, and 2 lines of poetry came to me. Bueno, yo no soy oriunda de Sydney, en realidad soy oriunda del oeste de Australia, de un lugar bastante alejado, y la primera vez que visité Sydney fue hace 7 años, y recuerdo que la primera semana de Sydney yo tomé un ferry, estaba muy oscuro porque era la medianoche, y en ese momento, mientras yo estaba arriba del ferry, vinieron a mi mente las líneas de un poema. Deep and dissolving verticals of light ferry the fall of moonshine down. Las líneas, los versos de este poema son del poema que yo les había comentado, el que inspiró la novela. Vamos a intentar una traducción aproximada, por supuesto que no es la traducción oficial. Las verticales de luz, profundas y en disolución, llevan hacia el fondo la puesta de luna. This is a description of light entering water, that fluctuating, filtering movement where light enters water. Esta es una descripción de cómo la luz ingresa en el agua, es decir, este movimiento fluido y fluctuante. I found this very moving. I went back to my hotel. I didn't have a place to live yet. I Googled the poem and read the whole poem and was deeply moved, as though I understood it for the first time. So decided within a week of moving to Sydney that I wanted to think about this idea of grief represented through time, water, lost presence. Bueno, entonces en ese momento, después de haber tomado el ferry, me sentí extremadamente conmovida por estos versos que me vinieron a la mente. Volví a mi hotel porque en ese momento todavía no tenía un lugar donde vivir en Sydney, y busqué el poema en Google y lo leí entero. Me sentí extremadamente conmovida porque fue el momento en que yo entendí este poema por primera vez. Y en ese momento se me ocurrió la idea de retratar el dolor como algo representado a través del tiempo, del agua y de una presencia perdida. So my novel has 5 characters. One is a child who disappears in the course of the novel, mysteriously. And the novel tracks, in a fragmented way, the 4 adults of the novel. Bueno, entonces mi novela, como yo ya les había contado, tiene 5 personajes. Uno es un niño que desaparece de manera misteriosa, y los demás son 4 adultos cuyos encuentros, desencuentros y sus devenires son descritos a lo largo de la novela de una manera fragmentada. None of them are from Sydney. One is a Chinese woman called Pei Xing, who has survived the Cultural Revolution, so she's a refugee. The second is an Irish woman who is mourning the death of her brother. And the 2 other adults are both 34 years old. They're meeting again after 20 years, and they were lovers at 14. So they recover. So the novel, although it's set on one day in the present, is preoccupied by the past and the kind of drag under the undertow of the past.
Bueno, ninguno de estos personajes es nacido en Sydney. Hay uno de los personajes que es una mujer china que se llama Pei Xin, que es una refugiada ahí en Sydney porque tuvo que escapar por causa de la revolución cultural que tuvo lugar en su país. Otro personaje es una mujer irlandesa que está atravesando un duelo por la muerte de su hermano. Y los otros dos adultos, ambos tienen 34 años, se conocen desde hace 20 años, se reencuentran después de 20 años. Y una cosa muy interesante es que fueron estuvieron enamorados, fueron novios cuando tenían 14 años. Lo importante de esta novela es que, bueno, todo transcurre en un solo día, lo que se muestra es el momento presente que está plasmado en ese día, pero ese día está constantemente entrelazado y preocupado con el pasado, como sintiendo el tirón del pasado. I'll just say two more things. One is that there's a thematic preoccupation with art, with visual arts, cinema, novels in translation. The idea that art is some kind of compensation for loss. It's never a complete compensation, but I'm very interested in the role that artistic knowing has in allowing us to deal with our existential deprivations. Voy a señalar un par de cositas más. En la novela hay como una preocupación constante con las artes visuales, el cine y las novelas en sus versiones traducidas. De alguna manera lo que yo estoy tratando de hacer con estos componentes es mostrar cómo el arte sirve para compensar las pérdidas. Obviamente el arte nunca los va a compensar de manera completa, pero una cosa que a mí me interesa mucho es este rol que tiene el conocimiento del arte, el conocimiento artístico para compensar las privaciones existenciales que sufrimos cada uno de nosotros. And just the last thing I will say is that because in a sense it's a novel in fragments that moves, fluctuates is a word that might apply to the characters, that moves between characters and their pasts and their presents. The readings that you will hear are a few small segments to introduce characters. It's not a long section. And I ought to have thanked my translator, who I'm very much looking forward to meeting tonight. So thank you, Teresa. I hope you're here somewhere. Is Teresa here? Teresa, ante todo quiero agradecerte por haber traducido mi novela. No tuve la oportunidad de conocerla antes, pero realmente le quiero dar un agradecimiento muy profundo y realmente quedo a la espera de conocerla hoy. Bueno, y lo último que quería señalar entonces es que justamente esta novela se da en fragmentos, fluctúa de la misma manera como fluctúan los personajes fluctúan entre sí, fluctúan entre sus pasados y sus presentes, y por eso los segmentos que van a ser leídos son segmentos que sirven para introducir a cada personaje. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gail. Y ahora es el turno de Nicholas. Nicholas Shows es novelista, ensayista y dramaturgo. Es autor de las novelas Paper Nautilus, Avenue of Eternal Peace, The Castorians, 2 volúmenes de cuentos, un ensayo, Chinese Whispers, y un libro de memorias, Black Sheep. Doctorado en Oxford, enseñó en el departamento de inglés de la Australian National University. Durante el periodo 1986-1987 dio clases en Pekín y luego hasta 1990 fue consejero cultural de la Embajada Australiana en China. Fue profesor visitante en Harvard y actualmente es profesor adjunto en el Writing and Society Research Centre de la University of Western Sydney y enseña escritura creativa en Bath Spa University y en la University of Adelaide. Rostro original fue publicada en 2005 como Original Face. Y esta es la novela que presentamos hoy, es la primera novela traducida al español de Nicholas Shows. Con ustedes, Nicholas. Thank you very much, Daniela. It's a great pleasure to be here tonight, and I thank you all for coming. It's very nice to see faces of so many friends we've met in our short time
in Buenos Aires, but a very intense time. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Estoy súper contento de estar aquí hoy. Quiero agradecerles a todos por estar aquí presentes. Es muy lindo ver caras conocidas, las caras de nuestros amigos que nos hicimos durante nuestro breve pero intenso tiempo en Buenos Aires. And I would especially like to thank the UNSAM editor for bringing out this translation into Rio Platense of my novel, Original Face. I thank the translators, Sylvia Hauerbaum and Julieta Barba, and everyone involved with the publishing house, the proofreader, the designer. I know how much work goes into producing a book. Bueno, yo sé realmente todo el trabajo que involucra producir un libro y por eso quiero expresar un especial agradecimiento a la editorial UNSAM Edita por haber facilitado la traducción de esta novela al español rioplatense. Quiero especialmente agradecer a las traductoras Silvia y Julieta y también a todas las personas que participaron de la creación de este libro, los correctores de galera, los diseñadores. Sé lo difícil que es lograr que un libro se concrete. We are here in Buenos Aires for a seminar on the literatures of the South. Nosotros estamos aquí presentes en Buenos Aires en el marco de un seminario de literaturas del sur. And when we did some research on the literary connections between Australia and Argentina, we found that there were very few connections, and in particular, translation of Australian literature into Spanish for publication anywhere, but including in Latin America, was very limited. Bueno, cuando entonces nos enteramos que íbamos a venir aquí, decidimos hacer un poco de investigación sobre los vínculos literarios entre Australia y la Argentina y lamentablemente encontramos que eran bastante escasos. En realidad son pocas las traducciones de los exponentes de la literatura australiana al español en general, pero en particular en Latinoamérica se consigue muy poco de todo esto. So it is a wonderful thing that tonight we are able to celebrate the publication of two contemporary Australian novels. Entonces, bueno, es una ocasión maravillosa que hoy justamente tengamos la oportunidad de celebrar la publicación de dos novelas contemporáneas australianas. I feel we are at the start of something new, and that is always exciting. Bien, tengo la sensación de que estamos en los umbrales de algo novedoso y eso es algo siempre emocionante. It's a strange coincidence that when Gail and I suggested novels for UNSAM Edita to look at, we didn't consult with each other, but we both chose novels that are set in contemporary Sydney and have as an important centre the same place in Sydney, Circular Quay, which Gail has been talking about. Bueno, una cosa muy extraña, en realidad una coincidencia bastante notable, es que tanto Gail como yo, al momento de sugerirles novelas a la editorial de UNSAM para publicar, sin habernos consultado mutuamente, casualmente elegimos dos novelas que están ambas ambientadas en Sydney, en un lugar muy céntrico de Sydney, que casualmente es el mismo lugar, ambas están ambientadas en el mismo lugar de Sydney, que es el Circular Quay. And that both reflect the mobility of contemporary Sydney, the multiplicity of stories and people there. Y ambas novelas reflejan la movilidad de la Sydney contemporánea, la multiplicidad de personas que habitan allí. And this is most interesting. Both of them have a connection with China. Both have characters who have come from China to Australia. Y otra cosa muy interesante que tienen en común estas dos novelas es que ambas tienen un vínculo con China. Ambas incluyen personajes provenientes de China, personas que viajaron de China para instalarse en Australia. In the case of my novel, Original Face, it takes place against the background of a changing city in the 1990s. Bueno, en el caso de mi novela en particular, Rostro Original, tiene lugar con el siguiente telón de fondo. Una ciudad cambiante, la ciudad de Sydney, muy cambiante en la década del 90. When the city was expanding rapidly
and undergoing major transformation in preparation for the Olympic Games in 2000. En ese momento la ciudad de Sydney estaba experimentando una rápida expansión y una profunda transformación como preparación para los Juegos Olímpicos que tuvieron lugar en el año 2000. As well as the physical change, there was a demographic change reflected by an influx of perhaps 100,000 migrants from China, young people mostly who came as students, refugees, and sometimes illegally with false documents and even false names. Bueno, entonces el cambio que estaba viviendo la ciudad no solamente era físico, sino también demográfico. Esto reflejado en el influjo de 100.000, aproximadamente 100.000 migrantes provenientes de China. Muchos de ellos eran jóvenes y una gran cantidad de ellos venían como estudiantes, otros habían llegado como refugiados y otros directamente como inmigrantes ilegales con documentación falsa e inclusive nombres falsos. This was largely a consequence of events in China, the Tiananmen massacre in 1989. Bueno, esto en gran medida fue una consecuencia de los diferentes acontecimientos que se habían vivido recientemente en China, la masacre de la plaza de Tiananmen que se vivió en el año 89. I'm sure you know about that and have seen the images of the tanks pushing the students. Estoy seguro de que ustedes conocen la tragedia que ocurrió allí, que inclusive han visto imágenes de los tanques y cómo se aproximaban a los estudiantes y, bueno, los aplastaban. This caused great anxiety amongst many people in China, particularly intellectuals, particularly young people. And because of some changes in Australian government policy, they were able to come to Australia, to Sydney in particular. Bueno, esto obviamente causó muchísima angustia y muchísima ansiedad entre muchas personas que vivían en China, muchos chinos, sobre todo intelectuales y personas de gente joven, y gracias a un cambio en las políticas gubernamentales australianas, estas personas, estos habitantes de China, se vieron posibilitados de ir a Australia, de emigrar a Australia. This was the biggest migration from China to Australia since the gold rushes of the 19th century. Esta fue la migración más importante de ciudadanos chinos a Australia desde la fiebre del oro, que también se vivió en Australia allá por el siglo XIX. And it caused a visible change to how Sydney looked, to the face of Sydney. Y obviamente que todo este fenómeno migratorio causó un cambio muy profundo en el rostro de Sydney, cómo se veía Sydney. These were young people, as I've said, mostly educated, mostly determined, but they knew very little about the place they were coming to. And in fact, life would be very difficult for many of them in Australia. Y bueno, muchos de estos inmigrantes eran personas jóvenes, extremadamente preparadas, personas preparadas con muchísima decisión de ir a Australia, pero la realidad era que ellos sabían muy poco del lugar hacia el cual estaban emigrando y su vida iba a ser bastante difícil. So the novel is based on a true story, actually, when the body of a young Chinese man was found at a rubbish dump on the edge of the city, with his face removed, his face skinned. Bueno, esta novela está basada en una historia verdadera. Hubo un caso, como un delito que ocurrió en Australia. El cuerpo de un joven chino fue encontrado en un basurero que estaba como en las afueras de la ciudad, y lo notable de este cadáver es que la cara o el rostro le había sido completamente quitado, como que le habían quitado la piel al rostro. He was caught up in one of these immigration schemes or scams, we would say, a kind of illegal immigration arrangement. Este joven había sido víctima de alguna operación ilegal en torno a la inmigración, una especie de estafa en relación con la inmigración. The case was almost impossible for the Australian police to investigate because of language difference, cultural difference, and the nervous, secretive
nature of this particular Chinese community? Bueno, la causa o el caso, este delito se volvió casi imposible de investigar para los policías, para la policía australiana, debido a las diferencias lingüísticas y culturales y también debido a la naturaleza de la comunidad china que vivía en Australia, que podría ser descrita como bastante nerviosa y bastante como tendiente a ocultar cosas. Many of these Chinese students advocated democracy. They opposed the Chinese government. Muchos de estos estudiantes chinos recién venidos a Australia eran defensores de la democracia, con lo cual se oponían al gobierno chino de entonces. And so there were mistaken identities, stolen identities, and the possibility of people informing on each other. Entonces, una cosa que pasaba con mucha frecuencia era que había identidades equivocadas, identidades robadas y una alta posibilidad de que los miembros de la comunidad china se transformaran en informantes los unos sobre los otros. At the same time, there was loyalty and mutual support, sometimes with its roots going back to China. You mean people going back to China? No, people's relations. Sometimes there was loyalty and mutual support because of things in the past in China, either themselves, they were classmates, they had family connections, they were old friends, they came from the same village, that kind of thing. Y al mismo tiempo, por otro lado, había como un sentimiento de profunda lealtad y de apoyo mutuo que también estaba presente en esta colectividad, muchas veces remontándose esta lealtad a raíces que tenían que ver con la vida de esta gente en China, por ejemplo, gente que habían sido compañeros de escuela o que tenían algunos vínculos familiares o que habían nacido en la misma aldea. So my approach to this material was to write a detective story that investigates this case. Entonces el abordaje que yo decidí tomar con respecto a esta historia fue el de escribir una historia de detectives, una especie de thriller en el cual se investigara este caso. But there are two detectives. There is the official detective, the Australian policeman, and his female sidekick. And there is the unofficial detective, who is a Chinese taxi driver in Sydney, who is all eyes and ears. Bueno, pero lo interesante de esta historia es que no hay un detective, sino dos. Por un lado tenemos a el equipo de detectives oficial, un típico policía australiano con su colaboradora mujer, y por otro lado está el detective no oficial, un taxista de origen chino que es todo ojos y todo oídos. The story of the Australian detectives is a kind of a comedy, cops and robbers, quite light-hearted in some ways. Bueno, la historia de los detectives australianos está contada como en tono de comedia, es como una historia medio de poliladron, está relatada con una cierta ligereza. The story of the Chinese taxi driver is more interesting. He is also a photographer, and so he is used to looking at things in different ways and putting the picture together differently. Bueno, pero por otro lado tenemos la historia del taxista chino, que es muchísimo más interesante, no está contada en son de comedia. Este personaje, una cosa a destacar con respecto a él es que también es fotógrafo y esto hace que vea las cosas de una manera diferente. One of the questions the novel asks is the cause of this crime located in China or Australia? Una de las preguntas que formula esta novela es la siguiente: ¿la causa de este crimen está ubicada en China o en Australia? And I wanted to tell this story because, as you've heard, I worked in China for some years around the period of Tiananmen. I knew many of those young Chinese who made the journey to Australia out of fear of China and hope for Australia to find a new life, as so many Australians have done. Bueno, yo quería relatar esta historia porque, bueno, como fue leída mi biografía, saben que yo trabajé en China justamente durante los años de la revuelta, de la tragedia de la plaza de Tiananmen, y tuve la oportunidad de conocer a muchos de estos jóvenes chinos que sentían un profundo temor hacia China y una gran esperanza hacia Australia. Those of us who are not indigenous people in Australia, Aboriginal people, are boat people. All of us,
migrants to Australia. Esa esperanza que experimentaban estos jóvenes chinos era muy similar a la esperanza de muchos de los primeros colonos, o la gente que se instaló en Australia por primera vez. Muchos de las que poblamos Australia somos personas que no descendemos de los indígenas, no somos de ascendencia aborigen. Muchos de nosotros descendemos de gente que bajó de los barcos. The novel asks questions about identity. The man who is killed is not the man he is assumed to be. Who are we? What are we responsible for? Who are we responsible to? Bueno, la novela formula preguntas o formula un interrogante con respecto a la identidad del hombre asesinado. Al fin y al cabo no resulta ser la persona que se suponía que era. Entonces formula las siguientes preguntas la novela. ¿Quiénes somos? ¿De qué o de quién somos responsables? ¿Y ante quién somos responsables? The man who was meant to be killed has taken another identity as a Buddhist monk in a Buddhist center where he is given refuge, but actually it's not very far from the rubbish dump beyond the urban fringe, but now in a natural environment. De hecho, el hombre que supuestamente era el que debía ser asesinado cambia su identidad, se transforma en un monje budista y encuentra refugio en un centro budista que de hecho no está demasiado lejos del basurero donde fue encontrado el cadáver de la persona que fue asesinada, pero el entorno es completamente distinto al de este monasterio porque es un entorno natural muy diferente del basurero. The name he takes as a monk is Original Face. El nombre que él adopta como monje es el nombre Rostro Original. This comes from an ancient Zen koan, a Zen question, one of the riddles that people meditate on for long periods as they seek enlightenment. Bueno, este término rostro original proviene de un koan zen. Un koan es una especie de pregunta, un acertijo sobre el cual es necesario meditar durante largos periodos hasta que al final uno alcanza la iluminación. And this is the question, and I want you all to think about this. Before your father and mother were born, what was your original face? Y este es el koan, de esto trata, y quiero que todos ustedes piensen en esta pregunta que es tan profunda. Es el siguiente: antes de que tu padre y tu madre nacieran, ¿cuál era tu rostro original? It's a question partly about who we are. If we take away our genetic inheritance, our social formation, what is our original face? Es una pregunta un poco de sobre nuestra verdadera identidad. ¿Quiénes somos realmente? Una vez que sacamos afuera o dejamos afuera nuestra carga genética, nuestro trasfondo social, nuestra formación, ¿cuál es nuestro rostro original? And this question, in a way, also applies to Australia. What is the face of Australia, past, present, future? Y esta pregunta también se aplica a Australia. ¿Cuál es el rostro de Australia? Su rostro pasado, su rostro presente y su rostro futuro. In the novel, there are no settled answers. There's one happy ending, but there are some other not so happy endings. One commentator called it Zen noir, which is a term I like. La novela no proporciona respuestas. Hay un final feliz, hay otros finales no tan felices. Hay un crítico que la denominó, que la catalogó como Zen noir, es decir, novela negra zen, un término que a mí me encantó. So there is light and darkness in this story of contemporary Sydney, where different worlds live side by side, not always knowing each other. Entonces, bueno, hay tanto luz como oscuridad en esta historia sobre una Sydney contemporánea en donde diferentes mundos conviven sin conocerse del todo el uno al otro. And as in Gale's novel, the harbour city is the scene for all of this.
Y al igual que en la novela de Gale, la ciudad portuaria es lo que sirve de escenario para toda la acción. And in a moment you will hear some readings, and I think it is the second reading you will hear from Original Face takes place also at Circular Quay, where there is the Sydney Opera House, the Harbour Bridge, and an area called the Rocks, which was where convicts, the early convicts in 19th century Australia, hard labour cutting through rock to make a road. It's now an area of fancy restaurants and theatres, expensive real estate. Bueno, durante las lecturas ustedes van a escuchar las referencias a la ciudad. Creo que es en la segunda lectura de lo que pertenece a mi novela, de los fragmentos que van a ser leídos de mi novela, donde va a haber una mención a esta zona que figura en las dos novelas, que es Circular Quay, con la ópera de Sydney y el puente, y una zona que se llama The Rocks, las rocas. Este es un lugar que solía estar habitado por convictos en el siglo XIX y se llama así las rocas porque los convictos en ese lugar realizaban trabajos forzados, cortando las rocas de la cantera que había en ese lugar para construir una carretera. En este momento, este lugar es un lugar de restaurantes con mucha onda, donde hay también teatros y donde el valor de los inmuebles es extremadamente alto. The theatres are built on the old docks of the harbour city. Los teatros han sido construidos en los viejos docks de la ciudad portuaria. And at night, when the show is over and it's dark, sometimes you see Chinese men who come fishing there because in Sydney Harbour it's still possible to catch fresh fish, and they are doing that because it's cheap food. But it's also a traditional Chinese pastime to sit fishing in the dark water. Y bueno, a la noche, cuando terminaron todos los espectáculos de los teatros y todo está oscuro, uno puede ver una gran cantidad de hombres chinos que salen a pescar por el lugar. Porque una cosa interesante del puerto de Sydney es que es un lugar donde todavía se puede pescar, peces frescos, y además, bueno, estos hombres chinos lo hacen porque es barato, es una forma barata de conseguir comida, pero también porque forma parte de sus tradiciones, este hobby, este pasatiempo de ponerse a pescar en la oscuridad. I'll leave it there. Thank you for listening. Thank you, Emilia. Gracias, John. Y ahora procederemos a la lectura.
5 campanas, de Gale Jones. Esa conexión especial entre ambos había empezado cuando los dos tenían 9 años y vieron al padre de Ellie con el hacha. Bajo la sombra del pimiento, la levantó muy alto y la dejó caer con un golpe sordo sobre una gallina blanca y flaca a la que había atado con una sola vuelta de soga a la tabla de picar. Tal vez papá no confiaba en su puntería o temía que la gallina escapara aleteando. Pero en el acto mismo no hubo ningún indicio de inseguridad o preocupación, solo una irreprochable gravedad y la caída veloz de la hoja. Apenas unos segundos antes, la gallina condenada estaba haciendo un sonido como si no pudiera tragar, un gemido ahogado, inerte, salvo por el ojo nervioso que pasaba de una cosa a la otra. Ellie la veía parpadear y volver a parpadear y se preguntaba si las gallinas tendrían pensamientos o recuerdos, si escucharían canciones en sus pequeñas cabezas como le pasaba a ella. Apretó con fuerza la mano de James, atrayéndolo hacia sí. Parecía tenso y asustado bajo la luz verde oliva del jardín de atrás. La cara chupada, la boca firme, los ojos marrones, húmedos y repentinamente enormes. Arriba en el cielo sobrevolaban algunas nubes, el viento, un pájaro solitario. Entonces cayó la hoja del hacha. La cabeza de la gallina también cayó. En realidad, eso no fue para tanto. Pero cuando su padre desató el cuerpo decapitado, ocurrió algo abominable. El cuerpo se retorció un poco, corcoveó y se irguió, y luego se alejó a los tropezones en una carrera agónica y sin rumbo. James se reía, pero estaba aterrado. Cuando la gallina decapitada pasó corriendo a su lado, se agachó y la atajó entre sus brazos. La estrechó con fuerza para inmovilizarla, para que el cuerpo todavía vivo muriera. Sus ojos suplicaban. ¿Qué? ¿A quién? Y estaban llenos de lágrimas. Ellie escuchó su propia respiración agitada y supo que el tiempo estaba tomando forma, siguiendo un cauce como lo hace el agua, contorneando la cara de James y su desesperación abrasadora. Cuando el padre de Ellie le arrancó la gallina de los brazos, la camisa de James quedó manchada de sangre. James estaba temblando y se puso a llorar. Y Ellie abrió sus brazos, envolviéndolo dulcemente en su abrazo infantil. Ya entonces sabía, incluso con el corazón desbocado y todos los sentidos alertas, que ella era la más serena de los dos, la que en el círculo de la matanza podía mirar y no retroceder. También sabía que existía una brecha entre la vida y la muerte, un vigor remanente, una especie de búsqueda confusa. Los humanos también buscaban así, corriendo estúpidamente en pos de lo que le faltaba. Un cuerpo humano también correría, como loco y sin cabeza. Ellie estaba como poseída por esa idea, por su horror tonificante. Ya adulta pensaría que ese había sido su primer encuentro con la filosofía, el descubrimiento de una pregunta seductoramente desconcertante sobre el mundo. Pero en la inmensa quietud del instante había visto la respuesta en la cara de James. Sí, decapitado y loco, un ser humano continuaría buscando. Pei Xin desembarcó en Curraba Point, en la costa norte. Bajó del ferry con paso jovial por la planchada angosta y apenas pisó el muelle, sintió que recuperaba sus piernas terrestres. Eran pocos los pasajeros que vallaban allí. Miró el alto tramo de escalones y la hilera de casas que miraban al puerto. Algunas hasta parecían temblar un poco bajo el peso de su propia importancia. El viento todavía era fresco. Ofreció la cara a la brisa para disfrutar la caricia del aire perfumado y las profundas inhalaciones de espíritu.
El puerto era magnífico, de un azul suntuoso. De algún lugar entre los pequeños yates anclados en la bahía llegaba el tintineo de un objeto metálico golpeando un mástil de aluminio. Presa de un desenfado repentino, Peijin se detuvo para hacer un movimiento de tai chi allí mismo, bajo el sol. Apoyó con cuidado su pesado bolso de mano en el suelo y procedió a extender el brazo derecho. Luego levantó la pierna izquierda, se inclinó hacia un lado y se columpió hacia atrás, alargando y bajando los brazos hacia adelante con elegancia formal contenida, entrando en la eternidad por unos breves y preciosos segundos. Mantuvo la postura, mirando la nada. Podía sentir la forma de su cuerpo y los delicados equilibrios que ese cuerpo era capaz de alcanzar, los músculos tensos o relajados, formando una apretada trama de cuerdas color carmesí bajo la piel. Bajó la pierna izquierda y cambió el peso de lugar. Sus brazos formaron un arco flotando en el aire. Qigong, la respiración como forma de vida. Después recomenzó con el suave vaivén de una serie de movimientos conocidos como manos como nubes. A sus espaldas, el ferry se alejaba, dando bandazos con un temblor animista de partida. Había caído la noche, había caído la pena. Había visto su pasado desdibujarse y perderse como por un túnel. El cartel de la ferretería de su padre, Charlie's Electrics, más vivo en su memoria que el recuerdo de su cara. En el viaje de regreso, después de la boda, el ómnibus atropelló a un canguro. El animal surgió de la noche oscura en un destello de película de horror. Chocó, voló por el aire y cayó varios metros más lejos. El ómnibus se sacudió y empezó a frenar. Se oyó un sonido enfermante a carne animal arrastrada sobre el asfalto y finalmente se detuvo con un chirrido. El conductor dio marcha atrás. La tenue luz de los faroles iluminó la carcasa aplastada. Una pata trasera todavía retorciéndose, lacerada por el impacto o por la grava, y el canguro levantando la cara como preguntando ¿qué iba a pasar ahora? Eli siempre había pensado que los ojos de los canguros encerraban una súplica, y los de este eran así. Su color rojo eléctrico brillaba en un llamado agonizante. Incluso desde esa distancia el animal parecía estar mirándola. Eli apretó la cara contra la ventanilla porque necesitaba ver. El compulento conductor se bajó del ómnibus y Eli lo vio arrastrar al canguro por la cola a un costado del camino. Después volvió a ocupar su asiento, resoplando, y puso en marcha el vehículo como si no hubiera pasado nada. Fue en ese momento, un año después de su muerte, cuando Eli verdaderamente lloró a su padre. En el ómnibus, apenas iluminado, doblada sobre sí misma como quien se ha quebrado. Algo roto. «Lo que sobran aquí son canguros», dijo una voz burlona a sus espaldas. Eli conocía la crasa brutalidad y la rasa indiferencia de los dichos populares. Comprendía lo que significaba matar a un animal o abandonar a otro herido por accidente. Toscos granjeros de corazón práctico, más toscos todavía, asesinos de canguros, carniceros, y las personas honorables que debían relacionarse con la vida salvaje sin encogerse de dolor, sin fingir, sin esperar consuelo donde no había, que miraban los restos tumefactos y putrefactos, manchados de barro y llenos de moscas,
con mirada neutral. Pero eso no facilitaba las cosas. Eli dejó que el canguro moribundo se transformara en objeto de su preocupación. Un mensaje cifrado y necesario en la noche sobrecogedora. Se acurrucó en el asiento incómodo, en el ómnibus que vibraba con la potencia del diésel atravesando la oscuridad. Y en ese día tan definitivamente marcado por la nueva felicidad de su madre, se permitió llorar la muerte de su padre. El día de la peregrinación, un día luminoso, las despertó el sonido de campanas. Las campanadas reverberaban en círculos trémulos a través del cielo frío. Despierta y con ojos cerrados, Catherine escuchaba el revuelo de su madre y de su hermana Ruthie. Ruthie se había levantado primero y se estaba lavando la cara. Mamá ya se había sacado el camisón y se vestía rápido, urgida por el aire ascético, no calefaccionado, de la pequeña habitación. Catherine pensó en una película de Antonioni, La Avventura, y en la escena en Noto, bellamente firmada, cuando los amantes aburridos contemplan la ciudad desde el techo de una iglesia y comienzan a tocar las campanas y luego escuchan ecos de las campanadas que responden desde algún lugar lejano e invisible. Un raro momento de intersección, un cruce de anhelos. Esa película nunca la había abandonado. En la palidez del mundo visto en blanco y negro, Italia era un país de deseos lánguidos y mujeres desdichadas. Mónica Vitti, en el personaje de Claudia, asomaba en enagua por una puerta abierta sumida en una especie de desesperación sexy. Vacío, suspensión, búsqueda vaga que no conducía a ninguna parte. Catherine se levantó tiritando y desplegó el mapa de la ciudad sobre una mesa de mármol veteado. Había planificado la visita, pero estaba silenciosa y apagada. No podía decidir si lo que sentía era pena o lástima de sí misma. Cuando llegaron a la Santa Casa di Loreto, Catherine tuvo la certeza de que su madre volvería a decepcionarse. No era una casita modesta y pintoresca, sino una basílica de mármol, renacentista por fuera y gótica por dentro. ¿Será esta?, preguntó mamá. Ninguna de las tres esperaba encontrarse con semejante edificio de mármol blanco, lleno de pilares y columnas y santos fornidos sentados en sus cascabeles. Pero adentro, sí, albergaba una pequeña construcción de ladrillo. «La casa de María», exclamó mamá en voz baja. Para probarlo, una inscripción grabada en el altar rezaba «Hic verbum caro factum est». Aquí la palabra se hizo carne. Las paredes eran ásperas y marrones, con remanentes de frescos corroídos, reducidos casi a nada por el suave y continuo roce del tiempo. Y la imagen de la Virgen contemplándolo todo con mirada serena. Estaba sobre un pedestal con el niño Jesús, los rostros morenos y solemnes. Mamá cayó de rodillas y comenzó a rezar en silencio. En ese templo dentro de otro templo, en ese espacio que no se parecía en nada a la casa de una familia pobre del año cero en Nazaret, ni en la Biblia, ni en la estampita de las monjas, ni en su cabeza de niña de escuela primaria, mamá le hablaba a su Dios. Ruthie se arrodilló junto a ella. Catherine, a unos pasos de distancia, las miraba con amor. El agente de viajes lunar tenía razón. Había una especie de consuelo en ver a su madre y su hermana apaciguadas.
en ser testigo de la confirmación que les ofrecía esa imitación de imitaciones. Arrodilladas bajo la tenue luz de las velas, Ruthie y su madre expresaban el ardor de su fe. Le rezaban en tonos graves a la madre de su religión. Permanecieron arrodilladas el tiempo necesario para, de algún modo, saber cuándo levantarse y salir. Lentamente, con las cabezas gachas, siguieron a los otros fieles hasta la puerta de la iglesia. Más tarde, en la habitación que compartían, Catherine juntó coraje y le dijo: «Yo no creo nada de esto, mamá, ni una sola palabra, nada». Estaba sentada en el borde de la cama de su madre, tratando de sonar razonable. Y su madre le tomó la mano y le respondió que ya lo sabía, por supuesto que lo sabía, y que todos los días rezaba por ella. Al final, todos se encontrarían en el paraíso con el querido papá en la brillante luz dorada. «Santo Dios», pensó Catherine. Pasaron el día tomando helado y fotografiando la ciudad. Aunque era pleno invierno, había sol, parecían vacaciones. Una monja de rostro rígido, en el que seguramente jamás asomaba una sonrisa, arreaba a una hilera de niños alborotadores en dirección a la Santa Casa. Los niños correteaban, todos idénticos con sus remeras color amarillo girasol que proclamaban su devoción confederada. Se reían, se llamaban a los gritos, se comportaban como herejes malcriados. «A Brendan le habría gustado», dijo mamá, y quebró la voz. Y entonces Ruthie volvió a llorar. Repetirían esa frase durante todas sus vidas. A Brendan le habría gustado. Brendan se había transformado en un eslogan. Tal vez su madre pensara en el fruto de su vientre. Tal vez ese templo, dentro de un templo, fuera una hornacina que le recordaba su propio cuerpo y el de todos los bebés que habían vivido allí. La propia Catherine, sus 4 hermanas, Brendan y los 2 que habían muerto. Bambino, palabra suave como un susurro a la hora de dormir.
Rostro original de Nicholas Jones. Con unas pocas incisiones, la piel de un ser humano se desprende entera. Eso había oído Daosi. Podía encargarse un cirujano, un taxidermista, un carnicero. Daosi estaba concentrado. Aplicaba la técnica que había aprendido en las cámaras frigoríficas del mercado de pescado, apretando los dientes, dirigiendo la energía por el brazo hacia la delgada y filosa hoja del cuchillo. Su sombra se proyectaba bajo la luz mortecina de los baños donde ejecutaba la tarea. Había sangre por todos lados, caliente y pegajosa. La faena requirió más cortes de los que habría requerido. El tatuaje del torso del hombre se desprendió con facilidad. Con la cara no fue tan fácil. Era una noche tranquila, salvo por los ruidos ocasionales de algún animal y oscura. Fuera del círculo iluminado que la solitaria lámpara de neón formaba sobre la zona de picnic. Daosi les avisó a los demás que esperaban en sus coches en la oscuridad, cuando acabó el trabajo. Amo ordenó a los hermanos de Pekín que ayudaran a levantar la gruesa bolsa de basura con el cuerpo hasta la mesa de cemento donde pudiera verla a la luz. El jefe hizo un gesto de aprobación al ver el dragón tatuado, estirando sobre un trozo de piel. Luego mandó que atara bien fuerte la bolsa y la llevaran al baúl de su coche. Daosi se quitó la ropa y la puso con otra bolsa de plástico negra. Se lavó en los baños, temblando mientras enjuagaba las manos con agua fría. La sangre se escurría por el suelo. Tiró la ropa usada en el tacho de basura oxidado que estaba afuera, le echó nafta y prendió fuego a todo. Mientras se quitaba el frío y se secaba con el calor de la llama, se puso ropa limpia. Daosi. El nombre quería decir cuchillo. De niño había golpeado a su propio padre con el mango de uno para ganarse la confianza de un grupo de vecinos y guardias. Había huido con miedo de los brazos confundidos de su madre, solo para que los detuvieran otros brazos implacables mientras se la llevaban. Eso es lo que recordaba de China, la luz blanca del trauma, tan distante de esa noche negra de bosque australiano que todo lo devoraba. Caminó inquieto por la zona de picnic, entrando y saliendo de la oscuridad, tocándose el fino bigote. El primer auto se alejó y dejó solo a Amo, que fumaba bajo el poste de luz, y a la mujer que se cubría la cara con el pelo. Daosi notó que ella lo miraba desde el auto cuando él cruzaba por el pasto. Por un momento pensó que perdería el equilibrio, atrapado por una pasión que también era dolor. Cuando el silencio acalló los gemidos del moribundo, la cabeza del muerto quedó mirando a Daosi. Mechones de pelo sobresalían del cuero cabelludo, los ojos desorbitados, la boca abierta, como si hubiera dejado inconclusas sus últimas palabras. Daosi tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no darse vuelta.
como si el esfuerzo de someterse a ese acto de lealtad y rectificación pudiera voltearlo. La cara sin rostro se reía de él, desde todas las cavidades oscuras en ese círculo de luz. El puente se levantaba sobre el puerto en una única sección sostenida por torres de cemento y cables de acero tensos como cañas de bambú negro. Los vehículos circulaban por el puente en dirección este y oeste, por encima de silos y barracas y terminales de contenedores, desde y hacia el centro de la ciudad. Lewis Lynn, al volante de su taxi, sentía que volaba hacia el cielo azul en la alfombra mágica de un parque de diversiones. No era el antiguo puente, el que los viejos llamaban la Percha, aunque ese, cuando uno circulaba de norte a sur, quitaba el aliento, con las vistas del agua y las costas transitadas. No, era el nuevo. Una maravilla del mundo que Lewis había visto crecer, erguirse por encima de las aguas, del mercado de pescado, los depósitos y la roca cubierta de maleza. El día en que las dos mitades se unieron en el medio para completar el puente, él se unió a la multitud de personas que lo cruzaron a pie para celebrarlo. Desde la cresta fue testigo de la actividad de la parte trasera de la ciudad. Los nuevos edificios de departamentos que se alzaban en Piedmont, donde se habían montado las casas bajas de los obreros en las laderas de la colina, la chatarra oxidada arrastrada desde el puerto, en las barcazas y el puente viejo, que todavía se levantaba una vez por día para que pasaran buques de carga. Siguió con la mirada la corriente de agua que salía de la bahía y se adentraba al mar. Los pasajeros bromeaban con el puente nuevo que debía llamarse el Corpiño de Madonna, porque estaba formado por dos conos turgentes que crecían desde el fondo del mar. Visto de lejos, parecían un par de carpas de circo, fantasmagóricas, montadas para una función itinerante. Lewis sabía que el puente se parecía a un montón de cosas distintas. Le había sacado fotos desde todos los ángulos posibles, captando su longitud, su altura en forma de punta de lanza invertida, su geometría vertiginosa. Abajo estaba la historia, pensaba, lo que los marineros y los trabajadores y los comerciantes habían hecho en su lugar. Arriba estaba la sensación de volar en el futuro. Y ahí, en el medio, suspendido, estaba el presente. Ese agradable viernes de verano en el que iba a la ciudad al inicio de su turno. Cuando se subió al puente, la vio desplegada ante él, bajo un cielo despejado. La ciudad ondeaba como una cortina de vidrio y acero sobre la tierra y el ladrillo y el espejo azul cobalto que formaba el agua. Lewis sintió la exaltación de su insustancialidad mientras bajaba por el barrio chino y accedía a la hondonada que rodeaba la estación central. No había mucho tránsito.
Era medianoche. Daosi se alejaba caminando airosamente de la estación Circular Quay rumbo a The Rocks, en contra de una corriente de personas que iban a tomar el último tren de regreso a casa después de una noche de diversión. La tormenta de verano se había desplazado hacia el mar, llevándose consigo la humedad, y la noche estaba agradable. Fuerte y en forma, Daosi ascendió sin disminuir la velocidad por el paso de la colina, un túnel húmedo y oscuro abierto por aquellos primeros convictos encadenados con grilletes. Y bajó los escalones de piedra hasta los antiguos muelles que se proyectaban como dedos de una mano en la bahía, cargados de depósitos de madera convertidos en teatros y restaurantes elegantes. Fue hasta el cuarto muelle, balanceando la bolsa con el equipo de pesca, y pasó por una abertura que había en el alambre tejido. Los pilotes podridos se levantaban oblicuos como huesos viejos en el agua negra. Sintió la inclinación bajo sus pies al caminar con paso ligero hacia la punta del muelle. Percibió el olor a madera en descomposición y el olor fétido de la marea. Al inhalar el aire penetrante que venía del este, del mar, lanzó la línea de pesca que se movía en contra de la fuerza de la corriente cuando enrollaba el carrete. Era todo lo que necesitaba. Se acomodó el abrigo y buscó a tientas los cigarrillos y el recipiente con té caliente, como si él también estuviera tratando de alcanzar un punto de donde quedar suspendido en las profundidades negras y frías. El placer corporal de la pesca nocturna era muy antiguo. Un vacío que compartía con generaciones que lo habían precedido. Una forma atemporal de hacer que el tiempo pasara más lentamente. Estaba feliz de estar ahí solo. Se calzó la gorra hasta la frente cuando sintió el frío húmedo en la piel. Como un abanico, la ciudad se desplegaba irradiándose a lo largo de enormes distancias, desde Sydney Cove, el lugar donde se había iniciado. Sin embargo, seguía contraída en ese punto donde atracaban los cruceros y transitaban los buques de carga, y las personas subían y bajaban de trenes, autobuses y transbordadores al comienzo y al final de cada día. Ese antiguo corazón urbano seguía siendo el lugar que primero veían los turistas que venían a admirar la ópera de Sydney y el puente de la bahía. Era el lugar de esa costa tan generosa donde siempre se sentía la presencia de la población local. Daosi se pasó los dedos por la fina línea del bigote, áspero, como se sienten las escamas de un pez al rozarlo de la cola a la cabeza. Se puso en cuclillas, en la oscuridad, sombrío y agachado, contra las maderas gastadas. Las luces de la otra orilla eran motas de oro y jade, y a medida que avanzaba la noche, aumentaba el brillo de las estrellas. Las personas venían a este país del sur guiándose por el extraño brillo de sus estrellas en busca de oro y plata. Como él, que había viajado más al sur que cualquier otro miembro de su familia, escapándose de China, aprovechando la oportunidad, habían llegado a los confines del mundo.
lugar no estaba mal. Mientras Daosi permanecía allí sentado, invisible en la oscuridad, los animales submarinos jugueteaban con su línea de pesca. Amo, su jefe, estaba en el casino donde se quedaría jugando toda la noche. A veces el jefe lo necesitaba como protección o como amuleto de la suerte. Otras veces, en especial cuando había estado juntos todo el día en el auto, le daba la noche libre. Daosi solía dejar el coche y bajar hasta el muelle a pie. Le gustaba pescar, aguzar la vista en el vacío mientras menguaba la oscuridad y el agua se iluminaba por el reflejo de la luna en forma de costillas rotas. Y la tierra renacía. Envuelta en luz, los motores resoplaban y las sirenas sonaban mientras los barcos atravesaban a todo vapor la gran noche que se desvanecía en el amanecer. El negro se volvía gris, verde y rosa plateado. En cierto momento, el cielo se iluminó. Sentado en la cornisa del mundo, un pescador solitario con las piernas colgando del muelle en dos pinceladas oscuras, un joven con un punto rojo que dibujaba el cigarrillo encendido, se sentía a gusto en ese momento de transición entre la noche y el día incipiente, en cualquier lugar y en ninguno. En el instante en que algo mordió el anzuelo, se oyó un ruido de agua. Daosi sostuvo el carrete con la mano, era algo grande, esperaba que la línea no se cortara. La dejó correr y luego la enrolló decidido. Hizo girar el carrete en un sentido y en el contrario hasta el final. Sin detenerse, fue recogiendo la línea hasta que lo vio moviéndose rápido, de un lado a otro, con destellos plateados. Un pequeño tiburón de Port Jackson, que luchaba sin tregua. Cuando el pescador lo apoyó de costado en el suelo, el hombre sostuvo el tiburón con el pie contra los tablones de madera, le hundió el cuchillo en la cabeza y el animal ya no se movió. Sin demora, le abrió el vientre y dejó que sangrara. El pescado no se podía vender, pero siendo tan fresco, se podía comer. Daosi lo cortó con la habilidad de un profesional y lo guardó en la bolsa. Deseaba que su jefe hubiera tenido suerte en el casino para celebrar. Comerían tiburón fresco en el desayuno. El hombre limpió el cuchillo y lo guardó. Daosi, el cuchillo. De niño tallaba madera con una navaja, por eso empezaron a llamarlo por ese nombre. Después pasó a tallar piedra. De joven era duro y ágil y soñaba con convertirse en un hombre honorable. Su padre le consiguió un trabajo en la policía de Pekín, pero la fuerza estaba más podrida de lo que se había pensado y renunció. Daosi y Amo se habían criado en la misma cuadra. Fueron juntos al jardín de infantes, recibían cada día con las mismas canciones comunistas. Agitaban banderas en el polvoriento patio de ejercicios, marchaban ida y vuelta junto a la valla de hierro verde. Pero Amo tocaba el violín con un profesor que iba a su casa, mientras que Daosi, que era 2 años menor, se había quedado en la calle, cuando sus padres fueron enviados a un campo de reeducación laboral. La única estructura que conocía provenía de las cartas de su padre, que le ordenaban obedecer a los que estaban a cargo de él. El hijo que le había pegado y lo había denunciado. Por eso, ahora Amo era el jefe y Daosi su fiel compañero. Ese era el cordón que los mantenía unidos, una sombra espesa que, después de tantos años, le llegaba hasta lo más profundo de su ser. Cuando era policía en Pekín, Daosi no entrenaba para estar en plena forma. Sabía luchar.
Pero la policía funcionaba sin ningún orden, se ocupaba solo de venganzas sin mayor importancia y casos de corrupción menor. En esas circunstancias, Daosi ya no podía seguir siendo policía, necesitaba disciplina, respetar una jerarquía. La única forma de afecto que conocía era el vínculo con un superior, expresado como obediencia, un vínculo que solo era posible con un jefe a la vez. Se fue de China en la oleada de pánico que siguió a Tiananmen, cuando toda la nación se sumía en el caos. Amo lo ayudó a viajar a Australia y le consiguió un trabajo en las cámaras frigoríficas del mercado de pescado de Sydney. Los compañeros de Daosi tenían allí que habían llegado desde todas las regiones de China, también hacían ejercicio físico. Eran deportistas, maratonistas, boxeadores, nadadores. Quizás se habían equivocado al irse de ese momento. China se había transformado en un lugar para hacerse rico, pero todos, Daosi y los demás, tenían sus razones para haber emigrado, y ahora era tarde para volver atrás. Y así fue que Sohu Juan apareció en una noche y solicitó permiso para quedarse. No llevaba nada y pidió que su presencia allí se mantuviera en secreto. Jerome no tenía nada que ver con su decisión. El joven manifestó su deseo de convertirse en monje. Cuando Nova le explicó lo que explicaba esa decisión, él respondió que no se echaría atrás por el rigor requerido. Estaba listo para abandonar un mundo prácticamente desconocido para él. Dejaría atrás su vida pasada. Nova reconoció a Sohu Juan la esencia de la transmisión de Oriente a Occidente y viceversa, que daba sentido a su vida. Tenía que hacer algo con urgencia. Se estaba poniendo vieja y no había ningún otro maestro. Sabía transmitir enseñanzas, aunque no fueran con métodos demasiado ortodoxos. En un último acto zen, crearía un nuevo linaje que, a partir de ella, continuaría en Sohu Juan, y en el que Jerome sería reconocido tácitamente como vehículo involuntario. Había una trama de vínculos que se extendía a lo largo de varias décadas y llegaban hasta la sección Mercería Hamptons, con ese único propósito: el ingreso al sendero de la verdad. El primer día le preguntó a Sohu Juan si era sincero. Luego comenzaron las enseñanzas. Le dio la túnica anaranjada y las sandalias y lo rapó. Notó que el joven tenía un don, sorprendente y esperable a la vez. Llegaría a ser un verdadero fuego entre las almas inconstantes de su lista. Florecería como un loto en el fango de la ciega, superficial y voluble sociedad en la que vivían. Era el sucesor indicado. Las sesiones de la tarde estaban reservadas al diálogo. Nova lo instruía con las preguntas más profundas. Había misterios y acertijos y podría abrir el ser como una nuez, como los que habían abierto el suyo con la revelación de su propio destino años atrás. Cuando era una joven que vendía botones y moños en las tiendas que buscaban detalles para adornar su ropa en la importante tienda de la gran ciudad. Una vez concluida la sesión de la tarde, comían juntos en la mesa de madera lustrada del oscuro comedor que tenía una gran pared, en la que había una imagen del corazón sangrante de Jesús, que había estado ahí desde la época en que la Casa de Cristal era un convento. Los otros devotos que vivían allí se sentaban con ellos, igual que las dos únicas monjas que quedaban, que parecían una madre y una hija que jamás habían separado. Las dos tenían el cabello blanco, presumiblemente eran vírgenes y eran las que preparaban la comida. Arroz integral con queso,
pastel de manzana, minestrone. Después de algunas cenas, Soju Juan empezó a ayudarlas en la cocina. Él usaba más sal y preparaba platos más sabrosos, fritos, con picantes y con salsa de soja. Al poco tiempo, se estableció una nueva rutina. A Nova le encantaban las nuevas recetas. Durante el día, el joven trabajaba en el jardín. Se ganaba el sustento con creces. Sabía de plantas autóctonas y le gustaba andar por el bosque observando los árboles y los arbustos. Era como una meditación andante, le explicaba Nova. Ella se dio cuenta de que los lóbulos de las orejas de Soju Juan se estaban alargando, como los de Buda. No había intromisión del exterior. Del único que Nova debía proteger a Soju Juan era de la mirada de los extraños. Tenía que evitar que le hicieran preguntas. Y de Jerome, claro. Tenía que esconderlo de su antiguo benefactor, que iba casi siempre los sábados. Ese día, y siempre que iban otras personas, Soju Juan se refugiaba en el bosque del fondo, en túnica y sandalias, y trepaba con movimientos ágiles por el serpenteante sendero rocoso hasta los matorrales, por entre los árboles y los helechos, como una criatura del bosque. Sabía cuándo podía regresar. La sesión nocturna estaba por concluir. Los que estaban sentados formando un círculo recitaron juntos los 4 grandes votos. Después se postraron 3 veces en busca de la protección de Buda, Dharma y Sangha. Tras la tercera inclinación, Nova le lanzó una mirada penetrante al joven. Hacía una semana le había dado un acertijo para que meditara. El más poderoso y antiguo Koan Zen. ¿Cómo era tu rostro original antes de que naciera tu madre y tu padre? Esa tarde, él le había dado la respuesta. Soju Juan entendió que una vez liberado de la ignorancia y el deseo que lo hicieron nacer, su rostro original quedaba iluminado por la naturaleza. La naturaleza de Buda, compartida con todos los seres sensibles. Ya no se sentía atado a esa mujer Guoliwa, ni estaba celoso de Mensgi. Ya no le pesaba la pena por la muerte de su hermano mayor, el citarista. Estaba libre de las obligaciones con sus ancianos padres, desligado de la responsabilidad de acumular fortuna para la familia en esa tierra extraña. Ni siquiera sentía la carga de la China distante. No le afectaban sus pérdidas. De ser un simplón, se transformó en un ser simple, puro, libre. Algún día, más tarde o temprano, sería un iluminado. Él era el elegido. Nova estaba agradecida de haber encontrado más de lo que nunca había soñado. Siguiendo la tradición en una ceremonia entre maestra y discípulo, esa misma tarde, ella le asignó el nombre al nuevo monje. La denominación reflejaba el aspecto de Buda que se manifestaba en ese ser en particular. Él no respondería a ningún otro nombre. Después de la tercera reverencia, Nova pronunció el nombre en voz alta por primera vez. Rostro original.